Como siempre estamos en Cinema Coach. En este programa intentamos buscar el mensaje que nos deja una determinada película. ¿Para qué? Para utilizarlo como una herramienta que nos ayude a vivir mejor y a vivir a través de la comprensión de las situaciones y vivir a través de lo que nosotros podamos hacer en cada uno de estos conceptos para, si son negativos, volverlos positivos, inclusive sacarle lo bueno o lo malo y si son positivos, optimizarlos, cultivarlos. Y hoy vamos a ver un film venezolano, es un film que a mí me llamó mucho la atención y me conmueve mucho, lo he visto dos veces para tratar de sacar los conceptos y realmente es una película extremadamente dura, extremadamente violenta y que nos habla de muchas situaciones que se viven en Venezuela y podría ser en el resto del mundo, especialmente en los países que todavía luchan por desarrollarse. Es una violencia cotidiana, es una violencia de todos los días, es una violencia hasta cierto punto muy gratuita, a la que realmente habría que enfrentar. Y con Azotes de Barrio, una película de 2013, es una película dirigida por Jackson Gutiérrez, que también actúa en la película, y Carlos Malavé, y es un film en el cual se relata la salida de un muchacho, es una historia de amor, la salida de un muchacho de la cárcel que comete delitos por causas por que se metieron con la mamá, sobre todo el protagonista. Este protagonista lo hace Alexander da Silva, un excelente actor venezolano de las nuevas generaciones, y se enamora de una muchacha. La muchacha está hecha por Mariana Franco, y realmente también es una excelente actriz, y está acompañado de un grupo de actores muy nuevos venezolanos que realmente nos van a pintar una película muy, yo diría que más que dramática, ya no es drama, es una tragedia, y es una tragedia que, como digo, lo que duele es lo cotidiana que es y lo que se repite, y que realmente dudé mucho en los conceptos que tienen, porque hay muchísimos conceptos, y los conceptos en este caso están manejados para describir la realidad en forma negativa. Y estos conceptos son la agresividad por una parte y la inclusión por otra. También había otras posibilidades como comunicación, lenguaje, pero me decidí por estos dos porque la agresividad es la capacidad para cambiar un ambiente y esa capacidad se utiliza aquí con toda la violencia del mundo y que podría tener algunas causas que sería muy interesante y resulta muy interesante en un posible coach con esta película trabajar entonces si no hay conceptos necesarios a nivel racional, no hay la conciencia de los valores que pueden existir, pero no hay conciencia por la necesidad de sobrevivir. Y emocionalmente hay como una especie de anestesia en donde eso se llama alexitimia, y entonces la gente para poder sobrevivir hace, o por aprender, generalmente va a quedar únicamente el poder a través de la conducta, es decir, no hay palabra que valga, no hay palabra que comunique, no hay emoción que comunique, sino que va a comunicar la acción, y eso se refleja en algunos esquemas de poder en donde es lo fáctico, es lo que hago, y entonces me olvido de los valores, por supuesto, me olvido del conocimiento que pueda tener y me olvido de las emociones y le doy preponderancia nada más a lo conductual. Esta agresividad es una agresividad violenta y conductual. Además, con una escasez realmente impresionante de palabras. Y realmente se repiten dos o tres palabras, generalmente muy malas palabras, se repiten a lo largo, pero esto no es que está inventándose, esto es así. Y esto es lo importante de esta película, que refleja una realidad que nos molesta mucho reconocer. Y la otra palabra es la inclusión, que en este caso se puede hablar de dos cosas, de los excluidos de una determinada sociedad, en donde los excluidos no únicamente económicos, ni social, ni cultural, sino el excluido entendido como el que no está integrando una determinada sociedad y no está funcionando en ella, además que no está integrado. Entonces,
esta película nos habla precisamente de dos cosas terribles. La violencia máxima, pero en negativo, que es la destrucción, y nos habla de la exclusión. Y esto va a dar realmente una especie de caos, una especie de situación donde la anarquía, al menos, es evidente, en donde decía que la conducta se impone sobre la palabra, sobre los valores, sobre las emociones, y es realmente una conducta de casi, diría yo, de autodestrucción, y que nos llama mucho la atención y que nos da de verdad mucha vergüenza que nuestra sociedad tenga partes tan impresionantes y que esto sea un reflejo de la realidad. Eso avergüenza y debe avergonzarnos. La otra es, entonces, tenemos una posibilidad de baja agresión con baja inclusión, es la persona que está conforme, excluida, conforme, el, que probablemente son las víctimas de todas las cosas, mientras que un agresivo con alta inclusión es, y se vea casi como positivo, un incluido con mucha agresividad probablemente la lleve a la parte positiva y sea constructivo, genere cambios, genere evolución. Y quedan las dos del medio, siempre nos llaman la atención las dos del medio, que significaría baja agresividad con alta inclusión y con alta inclusión. Y esta baja agresividad con alta inclusión significaría la conformidad, el estar contento en un sistema, no hacer nada para cambiarlo y que quizás esto puede ser el origen de muchas cosas negativas después. Y está también la parte de alta agresión con baja inclusión, que significa el reclamo y significa la violencia y significa un poco el discurso de esta película. Nosotros hemos notado que cuando los films trabajan los conceptos en negativo, son más difíciles de usar y utilizar en coaching. ¿Por qué? Porque realmente se hace mucho más complejo, pero probablemente este proceso no es que nos sirva para hacer coaching, sino que ese coaching es mucho más complicado. ¿Qué podemos nosotros decir de esta película para hacer un coaching? Primero, comprender la realidad de unas partes importantes, tanto en nuestro país como en América Latina, como en el tercer mundo, y cuidado si no, también en el mundo desarrollado. Esa especie de excluidos y esas especies de excluidos que por sus mismas condiciones y por la misma presión hacen una alta agresividad y esa alta agresividad no es constructiva, esa alta agresividad es destructiva. Y entonces nos sirve mucho para comprender una realidad. Azotes de barrio. Esta es una película, yo diría que es una película que es un espejo de muchas de nuestras realidades en Latinoamérica y que también podría ser entonces un llamado a que tomemos conciencia de estas realidades y que tratemos nosotros de disminuir nuestra agresividad, disminuir la negativa, la violenta, y que esos impulsos ojalá supiésemos canalizarlos hacia una ira constructiva, a esa ira que nos pondría realmente en muchas situaciones de gran valor, por ejemplo en el deporte o en la investigación, o como se ha hecho realmente con la música, y están las orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela que han sido un ejemplo para el mundo y salieron del mismo sitio, del mismo lugar. Y la otra es también trabajar mucho la inclusión, no excluir. Y si estamos incluyendo, que también hagamos lo segundo, que integremos, porque mucha gente puede estar incluida, pero no se siente integrada. Y entonces está incluida como un nombre, como un número, como una labor, como una función, pero no se está haciendo eso. Y entonces tenemos que cuidarnos mucho. Esta es una película dura, muy violenta. Yo diría que nos conmueve más que una violencia, por ejemplo, de Tarantino, porque la de Tarantino es la violencia espectáculo, pero esta es la violencia cotidiana y que en nuestro caso está a muy pocos metros de distancia de donde vivimos, de donde trabajamos, y que ojalá este film, con muchos otros, nos
en lugar de insensibilizarnos y de hacernos cada vez más insensibles a todo esto por la cotidianidad, en hacerlos mucho más sensibles y que ojalá cada liderazgo pudiera tener esto como prioridad, trabajar para que esto no suceda. Y en esto creemos que enriqueciendo ese lenguaje, subiendo la calidad de la palabra, subiendo la calidad de, podemos trabajar mucho mejor las emociones y podemos hacer que esa conducta y esa agresión destructiva se vuelva una agresión constructiva. Realmente este es un mensaje que duele decir, pero hay que hacerlo. Este es el mensaje de Azotes de Barrio, una película de Jackson Gutiérrez y de Carlos Malavé, venezolana, y del año 2013. Será hasta el próximo de Los Cinema Coach.